La semana pasada saltó la noticia: epidemia de faltas de ortografía en los opositores a enseñanza secundaria. ¿Cómo es posible este descalabro? Pues es posible porque los estudiantes de filología cometen faltas de ortografía que no son corregidas durante la carrera. Y esto a su vez sucede porque llegan al sistema universitario con dichas faltas que no son filtradas de forma adecuada por las pruebas de acceso. Un error de sistema en cadena de libro que sigue el principio de patada y adelante que caracteriza a nuestro pedagógicamente modernísimo sistema. En un principio podríamos pensar que los estudiantes de filología escriben como los ángeles. Al fin y al cabo, ser filólogo es escribir, como ser bailarín es estar ágil, ser bombero a tener un cuerpo atlético o ser cirujano a tener manos hábiles. Un filólogo es el cuerpo de élite del español, un atleta de la ortografía, un Demóstenes infieri, un fénix de la escritura. ¿O no? ¿Se está reflejando la debacle educativa española en este punto concreto? ¿Podemos, a partir de este caso particular, hacer una hipótesis sobre lo que puede estar sucediendo en todo el sistema? Vamos a intentarlo en este vídeo y a ver hasta dónde llegamos. Creo que las conclusiones pueden ser interesantes. Esto es Reflexiones Críticas y nos zambullimos por debajo del glaciar para comprobar a qué velocidad se está derritiendo, aunque por fuera parezca incólume. Si aprecias este contenido, dale al me gusta, suscríbete y comenzamos. Hace varios años que detecto en los exámenes de cada vez más estudiantes de filología española problemas ortográficos, de redacción y de expresión. Son problemas que cuesta clasificar porque no se agotan en los típicos errores de una palabra mal escrita, una tilde incorrecta o una coma fuera de lugar, sino que afectan a la organización y al desarrollo de las ideas. Supongo que los profesores de secundaria habrán sonreído irónicamente porque, como me comentan a menudo, a vosotros os llega lo mejor. Y es precisamente eso lo que me preocupa. Si yo doy clase a los elegidos, es decir, a los estudiantes que han decidido dedicarse al español, a los que les gusta leer y escribir, y que estudian la carrera por vocación, y detecto problemas que no eran comunes hace unos años, ¿cuál debe ser la situación del estudiante medio en magisterio, derecho o biología? No puedo responder esta pregunta, pero sí estudiar los datos que tengo para, a partir de este punto, hacer hipótesis. Doy clase en segundo de carrera. Mi asignatura es troncal y en ella los estudiantes se escriben en dos puntos muy concretos. A lo largo del curso tienen que presentar el resumen de las 4 lecturas obligatorias de la materia. Estos resúmenes se corrigen para evitar tanto los plagios como los textos generados por IA. Veremos cuánto tiempo podemos aguantar esta actividad. La primera de estas tareas se entrega corregida a los alumnos para que puedan comprobar si tienen problemas de redacción y en tal caso corregirlos con ayuda del profesor o individualmente. El segundo punto en el que deben escribir es el examen, que es una pregunta de desarrollo en la que tienen que escribir un texto largo sin límite de tiempo ni de hojas. Si han aprovechado los resúmenes para mejorar su escritura, el examen en este punto saldrá bien. En caso contrario, se verá que el problema, como el dinosaurio, sigue ahí. Las condiciones de corrección son estrictas. Se suspende por una falta ortográfica grave o por 3 faltas leves. En los resúmenes, 3 resúmenes con 3 faltas suspenden la asignatura. Al fin y al cabo son futuros profesores y no se debería consentir que un profesor con faltas corrija a alumnos con más faltas todavía. Si las pruebas físicas para elegir bomberos tienen que ser duras, porque van a tener que estar en buena forma para trabajar, también a los profesores de español o de catalán o de inglés, etc., hay que pedirles una escritura perfecta para evitar que enseñen errores. Este año la corrección del primer resumen ha sido alarmante. 30 de los 33 resúmenes presentados estaban suspendidos por cuestiones formales. Vistos los datos, los 2 profesores del curso hablamos con los estudiantes, analizamos los errores y les ofrecimos un trato. Si en el siguiente resumen no cometían faltas, se les descontaba de la nota final el resumen que peor nota tuviera. Los alumnos aceptaron y en la siguiente entrega los exámenes bien escritos rozaron el 100%. ¿Se había solucionado el problema? Solo había que esperar al examen, donde tendrían que escribir sin correctores ortográficos y sin posibilidad de ayudas externas. Aquí se vería si los datos reforzaban la impresión de mejora o si mostraban que la mejoría había sido un espejismo. De 25 exámenes, 4 suspendieron por cuestiones ortográficas, mientras que en julio, de 25 exámenes, 8 lo hicieron por esta causa. Debo añadir que en ninguno de estos casos se trató de casos fronterizos, sino que todos los exámenes presentan fallos que podríamos denominar sistémicos. Los analizaremos en la siguiente sección. Para agravar el problema, estos fallos no van asociados a mala actitud de los estudiantes, a despreocupación o a absentismo. Todos ellos han acudido regularmente a las clases, se han interesado por la materia y han seguido mis indicaciones. Esto hace el problema mucho más complejo. Que un tercio de las producciones de estudiantes de filología española, al menos en un grupo, presente una redacción deficiente es para preocuparse.
Y como somos universitarios, ¿qué hacemos cuando detectamos un problema? Intentamos analizarlo. Vamos a ver de qué tipo de errores estoy hablando y de este modo espero que se entienda mi preocupación. Para ejemplificar los errores voy a tomar muestras de exámenes de los últimos años que voy a adaptar para evitar personalizar. Recordemos que hablamos de estudiantes universitarios y de filología española. Vamos a dividir todos los problemas en 4 grupos. El primero son los errores ortográficos clásicos, falta de tildes, palabras mal escritas, vamos, lo que se esperaría si se corrigiera una de estas redacciones. Fíjense, en este caso la diferencia estaría en cómo tratan el significado. En este ejemplo, la interrogativa indirecta cómo no lleva tilde. Es un error muy común. Sin embargo, un error más extraño es el siguiente. Se centra en la metonimia la cual. Dejando aparte la confusión de qué por el cual, que es algo generalizado en esta generación de estudiantes, obsérvese la tilde sobre cuál. ¿En qué momento alguien piensa que se debe poner un acento gráfico sobre un monosílabo, a no ser que sea diacrítico, que no sigue la regla general de acentuación, y hacerlo además sobre el elemento del diptongo que no es una vocal? Esto no tiene que ver ni con el desconocimiento de una regla ni con confusión. La verdad es que no tengo una respuesta filológica para analizar este error, pero sé que evidencia fallos graves en el dominio del código escrito. El segundo son errores de sintaxis, ya que la ortografía muestra que no se ha identificado un tipo de estructura, como en este ejemplo, en el que no se identifica que la oración relativa es explicativa y por tanto debe ir separada por comas. Este error ha crecido exponencialmente en los últimos años e indica que en la mente de los estudiantes se borran los límites de los constituyentes. Un segundo ejemplo tiene que ver con los antecedentes. Estudia el significado de forma paralela a la que lo hace la fonología. ¿A qué se refiere el la y a qué se refiere el lo? La parece referirse a forma paralela, mientras que lo a estudia el significado de forma paralela. Aquí se cruzan dos estructuras. Estudia el significado de forma paralela a la de la fonología y estudia el significado de forma paralela a cómo lo hace la fonología. Y reproduce el error tradicional que podríamos llamar muerte por subordinación. Del mismo modo que no hay que invadir Rusia en una guerra, tampoco hay que meterse en las profundidades de las relaciones de dependencia si no se tiene unos buenos pulmones sintácticos. El tercer tipo es más interesante y lo vamos a llamar de memoria léxica. Se detecta cuando un estudiante escribe una palabra en un contexto en el que no tiene sentido. Esta clasificación la realizará a base de 2 principios. Lo que el alumno quiere decir aquí es a partir de 2 principios. A base de, según la RAE, expresa que lo denotado por este es el fundamento componente principal. Este sentido es incorrecto en este texto. El error se produce porque el estudiante guarda en su mente la memoria de la forma lingüística, pero no el contexto de uso, de modo que tiene en su mente una forma más o menos culta que usa mal porque no sabe que su uso está restringido. ¿Qué es lo curioso de este tipo de errores? Pues que hasta hace 7 u 8 años un alumno que conocía la expresión a base de conocía también su contexto de uso, sabía con qué palabras se podía combinar y con cuáles no. Esto era el resultado de fijar palabras y estructuras a través de una práctica continuada de lectura y escritura. Perdida la primera y debilitada la segunda, lo que nos queda es este emparejamiento incompleto en el que la forma se almacena en la memoria, pero no su contexto de uso, que queda borroso y que se activa cuando el alumno cree que puede funcionar. Así se va destruyendo la competencia en la escrituralidad, algo que no parece suscitar demasiada atención, pero que a mí me parece especialmente destacable. Veamos otro ejemplo de este tipo de fallos. Trataremos cada escuela con respecto a la admisión del significado. Lo que este estudiante quería decir es algo así como trataremos cada escuela con respecto a la visión del significado que desarrollan. Visión y admisión son formas casi idénticas. Visión del significado es un uso metafórico. Juntemos ambos elementos y tendremos la confusión de una forma por otra, porque se identifica que el contexto de uso en el que se insertan puede permitir admisión como uso metafórico. De lo que este error nos informa es de que ambas palabras no están almacenadas como 2 unidades bien diferenciadas con distintos contextos de uso, sino que pueden considerarse intercambiables única y exclusivamente porque sus formas son similares. El cuarto tipo de errores tiene que ver con cuestiones de escrituralidad, y aunque en algunos aspectos se asemeja al anterior, conviene diferenciarlos.
Básicamente, cuando aprendemos a escribir, especialmente cuando aprendemos a escribir un español elaborado, no aprendemos solo palabras cultas, sino también las reglas que hacen que un texto esté bien escrito. Aprendemos que no se saluda igual a la administración que a un colega, que una instancia debe especificar claramente qué se está pidiendo, que en español escrito abundan las subordinadas adverbiales, que ciertas expresiones son ecos de formas literarias, etc. A todas estas reglas que generalmente nos enseñan y que forman parte de la forma tradicional de escribir, se las denomina, siguiendo a Koch-Oesterreicher, escrituralidad. Pues bien, nuestros estudiantes no conocen las reglas de la escrituralidad, de modo que cometen errores como los siguientes. Por un lado, tenemos un tipo de cambio. En este contexto, la primera persona del plural resulta coloquial y, por tanto, inadecuada en un examen universitario. Equivocarse de registro es algo cada vez más frecuente en España, pero el estudiante desconoce esta regla, a pesar de que sus profesores de bachillerato se lo habrán repetido 1000 veces. Veamos un segundo ejemplo. La lengua se estudia desde el sistema y no desde la norma, por lo que decimos que. Por lo que introduce una consecuencia, y en español, a no ser que seamos poetas, se separa de la oración previa mediante coma. Al no haber visto suficientes ejemplos de este tipo de construcciones en textos escritos, el estudiante no sabe qué signo de puntuación resulta más adecuado y opta por el punto porque las oraciones unidas por esta locución son normalmente largas. Y después de este pequeño repaso de lo que ocurre en las aulas, es hora de que volvamos nuestra mirada hacia los claustros. ¿Qué están haciendo los profesores al respecto? ¿Qué ocurriría en un conservatorio si los alumnos no supieran tocar la escala de re sostenido? ¿Qué pasaría en el Ballet Nacional si los aspirantes no supieran hacer una pirouette? ¿Qué ocurre en una unidad docente de lengua española cuando la pandemia ortográfica llama a sus puertas? Solo puedo contar lo que conozco, y en lo que conozco puedo decir que este tema se trató una vez, hará como 2 años, en mi departamento, que todo el mundo se puso muy serio, que se admitió que se trataba de un problema muy grave, que tenía muchas causas, que había que tomar medidas, y nos emplazamos a crear una comisión que tratara el tema para proponer una postura unitaria al respecto. ¿Ustedes han oído hablar de dicha comisión? Tranquilos, yo tampoco. Esto no quita para que cuando el tema surja en los pasillos se vean gestos graves, rostros serios, se asienta con energía, y no hubo nada. ¿Todo lo que he contado hasta ahora existe realmente o es un producto de mi mente calenturienta? ¿No seré yo un boomer al que de pasar noches en blanco leyendo gramáticas turbias se le ha ido la cabeza y se cree un caballero andante del español correcto, ese que él y solo él conoce, como si fuera un Ausias Mark del idioma? No niego que la decadencia mental no empiece por cosas como esta, pero para evitar este sesgo del superviviente, he abogado en múltiples ocasiones por introducir en las primeras semanas del primer curso de nuestra carrera una prueba de nivel, con el fin de medir el dominio del español que tienen nuestras nuevas cohortes. Esta prueba diagnóstica mejoraría los resultados del incompletísimo PISA y sería un test hecho desde el ámbito educativo y desde el sistema público de enseñanza. Repetido a lo largo del tiempo, ofrecería resultados longitudinales que permitirían demostrar si el nivel ha bajado o el nivel no ha bajado son opiniones basadas en datos, alejando las polémicas educativas de la subjetividad y entrando en un terreno de pruebas, de evidencias. Por último, al ser una prueba escalable y replicable, se podría aplicar a gran número de estudiantes y a otras universidades, con lo que el sistema público tendría su propio índice de medida que confirmaría o refutaría lo que nos dicen las pruebas PISA, PIRLS o similares. Pues bien, decidido a pasar de la especulación teórica a la práctica, hace 3 meses propuse a mi unidad docente permiso para la realización de esta prueba, que solo ocuparía una sesión al principio del curso y de cuya corrección me encargaría yo, siguiendo la regla no escrita en la universidad de que el que propone el trabajo lo hace. Sometida la propuesta a votación, fue sonoramente derrotada por 12 votos en contra y 5 a favor, lo que en la práctica bloqueó esta iniciativa, ya que sin el apoyo de mis compañeros no tiene sentido elevar la propuesta a instancias superiores. ¿Qué motivo lleva a una unidad a negarse a apoyar una iniciativa de coste cero que no implica trabajo y que iba a llevar el nombre del departamento en ella? Supongo que saldar rencillas personales es para algunos más importante, y ciertamente mucho más placentero, que el bien común. La prueba diagnóstica dormirá el sueño de los justos, mientras alguno de mis colegas paladeará una dulce venganza. Y así es como, desde la universidad, sin alumnos que protesten, sin familias que presionen y sin inspectores educativos que obliguen, vamos dirigiéndonos como obedientes lemmings hacia la decadencia,
mientras la que podríamos llamar ortografía creativa se apodera de la mente de nuestros futuros profesores. Muchas gracias y hasta la próxima.